Ay, Dios. Buenas, ¿cómo andan? Esperamos unos minutos que la compañera termine de aceptar a todos y ya le damos inicio a esta charla, ¿sí? Ay. Buenas, buenas. Esperamos un ratito que termine de aceptar a todos los compañeros y ya comenzamos, ¿sí? Bueno, ahí está. Hola, buenas noches a todos. Ahora me pude desmutear, así les aviso cuando dejan de sumarse estudiantes. Aguantamos hasta 10 si les parece, así si algún compañero o alguna compañera está medio retrasada, lo esperamos y 10 empezamos, ¿sí? Bueno, ahora se frenó, recién seguían entrando de a uno. Bueno, esperamos 4 minutitos, no quedan nada, 3 minutos y medio y 10 comenzamos puntual.
Bueno, hola, voy a hacer una aclaración porque nos está pasando en las otras charlas también. Gracias igual por aclarar esto de que estás con otro nombre. Eh, estas charlas que nosotros proponemos, si bien surgen desde estudiantes de la facultad, no es una clase que vamos a tomar lista, así que quédense tranquiles por eso. Eh, no pasa nada si están con otro nombre que no es el suyo. Bueno, viendo que se trabó un poquito la entrada de compañeros y compañeras para no perder más tiempo, no sé, Bel, aclaramos que esta charla va a quedar grabada porque entendemos que hay compañeros y compañeras que están en clase y no pueden ver la charla y va a quedar subida al canal de YouTube. Así que, Bel, si querés comenzar con la grabación, así ya comenzamos, sería genial. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Hoy tenemos la participación de tres directores de dos directores y una directora de Sonosis. Está Cristian Pisaco, que es el director del Centro de Sonosis de Escobar. Está Eliana Fabri Arpón, que es la directora de bromatología y Sonosis de San Antonio de Abrecao. Y nos acompaña también Gerardo Gómez, que es el exdirector de Sonosis del Centro de Sonosis de Escobar. Eh, Nada, es la tercera charla de SOS, que son 4 charlas, queda esta y una más. La idea es que hoy podamos hablar un poco, está dividida, primero se van a presentar un poco ellos y la directora de ADECO nos va a contar un poco cuáles son las formas de trabajo, que son 2 centros de zoonosis que trabajan muy diferente. Vamos a poder charlar un poco de eso. Después vamos a poder hablar un poco de las diferencias que hay entre el procedimiento quirúrgico en una campaña de castración y en una clínica privada, que son muchas las diferencias y nos van a poder estar contando un poquito cuáles son estas diferencias. Y luego después la idea es poder charlar entre todos y todas y hacer un mini debate o el tiempo que nos quede, poder hacer las preguntas que creemos que podemos aprovechar con ellos hoy acá. Desde ya agradecemos la participación, el tiempo que están con nosotros y obviamente agradecemos a todos que estén participando en esta charla, que a nosotros nos parece como agrupación que es un debate necesario que tenemos que tener como estudiantes y por eso es que planificamos tantas estas actividades. Bueno, le paso entonces la palabra a Cristian. Si querés comenzar, Cristian. Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches compañeros. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias por la invitación. Llego a esta charla a través de Francisco Sarría, un amigo a través de Protenencia, y bueno, hizo el contacto con Mariano y Federico, que son quienes fuimos organizando la charla del día de hoy. Así que bueno, agradezco a todos los compañeros y espero que sea de utilidad. Nosotros que tenemos algunos años ya en el ruedo, poder contarles a ustedes que están como queriendo salir de la gatera, un poco la experiencia en el llano, ¿no? La experiencia en el territorio, en el terreno, que más allá de lo que cada uno desde la facultad puede absorber en cuanto a conocimientos y demás, por ahí la realidad laboral que nos toca
cada uno cuando salimos al terreno es totalmente distinta, ¿sí? Distinta con la geografía, con la idiosincrasia, con el tenor político de cada localidad que nos toque ejercer nuestra profesión, ya sea en el ámbito privado, en la salud pública, en las industrias. Bueno, tenemos vasta experiencia de trabajo, así que un poco es poder contarles este desarrollo profesional en los años de trayectoria. Hoy me toca hablar como director de zoonosis de un centro que está en la localidad de Escobar, que queda a 50 kilómetros de Capital. Es un centro que hoy hace 40 cirugías por mañana, más unas 10, 12 en un tráiler quirúrgico que recorre los barrios. Tenemos un staff de 8 veterinarios. Articulamos con entidades intermedias, asociaciones protectoras, círculo de veterinario, colegio veterinario. Hay un convenio con la Universidad de Buenos Aires, donde los alumnos hacen las prácticas preprofesionales en nuestro centro. Tenemos articulación con docentes de la facultad que vienen a capacitar a los veterinarios. Damos charlas a escuelas, damos formación a colegas en la zona para tareas en ritmo de campaña. Articulamos con otras universidades de España, donde hemos hecho algunos trabajos de investigación. Y bueno, la verdad que es un centro que tiene una evolución. Como decía Mariano Gerardo, que está acá en la charla, fue director de zoonosis, donde le tocó ir gestando algunas cuestiones, que después, bueno, de unos años me tocó a mí continuarlas y hacerlas crecer, y un poco desde el lugar de la convicción, desde el lugar del compromiso, como actores necesarios e importantes en cuanto a la salud pública, es donde le estoy hablando hoy. Fíjense que hay una pandemia en el mundo, que está arrasando el mundo, que es una zoonosis, y díganme si ustedes escucharon a algún veterinario de relevancia mundial hablar de este tema en algún medio del mundo al respecto. Bueno, yo creo que ahí va la lucha, compañeros. Le paso la palabra acá a Eli. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Eli Fabri Arpón, soy la actual directora de bromatología y zoonosis de San Antonio de Areco. Bueno, en mi realidad en cuanto al centro de zoonosis, como es bastante distinta al trabajo que lleva a cabo mi colega Cristian. Ellos están en un periodo de evolución muchísimo más avanzado que el que se está viviendo particularmente en el zoonosis de San Antonio de Areco. Yo ingresé hace poco, hará 1 año y medio, como directora, y me encontré con 2 áreas, si bien hoy vamos a hablar particularmente de zoonosis, con 2 áreas, tanto bromato como zoonosis, bastante relegadas, con una dirección bastante ausente, que se manejaba incluso por WhatsApp con el equipo. Entonces me encontré también con un equipo muy desmotivado en cuanto a forma de trabajar. Lamentablemente hoy me encuentro bastante sola porque el veterinario con quien yo compartí el trabajo, por un problema de salud, se ha pedido licencia, así que yo, más allá de oficiar como directora, estoy hoy por hoy como veterinaria a cargo de las castraciones. Lamentablemente, por un tema de que yo como directora me tengo que encargar de otro tipo de actividades, hoy por hoy en el área se están llevando alrededor entre 5 y 7 castraciones, a diferencia de Cristian, que cuenta con un equipo de veterinarios y que puede realizar más cantidad de servicio de castración. Pero bueno, trato de hacer lo que puedo, lo mejor posible con lo que tengo. Sí, es una zoonosis que le falta equipo de trabajo y bueno, trato de, en esta soledad que hoy por hoy me toca transitar en cuanto a la dirección y en cuanto a mi rol como veterinaria, tratarlo de llevarlo lo mejor posible. Buenísimo, Eli, muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a Gerardo, él estaba para hacernos la diferencia de lo que había en un consultorio, cómo sería el procedimiento quirúrgico y anestésico en un consultorio privado y cómo sería en una campaña de castración, así que te pedimos, Gerardo, si podés darnos esa info, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Yo quería agregar algo a lo que dijo Cristian y a lo que dijo Eli. Yo la entiendo a Eli, yo allá por el 93, el 94, yo recién me recibía y también caí en el municipio de Escobar.
existía un centro antirrábico, marginado, herrumbrado, había una incipiente bromatología que no era más que una estación de abasto, y yo después de recibirme presenté ahí un proyecto y logramos, en conjunto convenciendo al secretario de Salud de aquel entonces, en fundar el centro de zoonosis de Escobar. Era un centro de zoonosis para aquella época muy bueno, donde tratamos de reunir lo que es bromatología, el centro antirrábico, se empezó a trabajar realmente con la zoonosis, porque en ese momento no se trabajaba, y se logró un buen equipo de trabajo, mínimo, pero para ese tiempo era muy auspicioso. Bueno, después pasaron 3, 4 años, me volqué a la actividad privada, por estas cuestiones de la vida, y bueno, otros me sucedieron y discontinuaron el trabajo. Gracias a Dios, un colaborador mío y ayudante, que después se recibió y hizo el camino, que fue Cristian, cuando tenía pelo y era joven, continuó el trabajo y hoy estamos en donde estamos, con un equipo que trabaja en muchísimas direcciones y que es un orgullo en la provincia de Buenos Aires. Eso nada más quería agregar. Y lo que quiero comentar un poco es diferenciar, antes de dar los protocolos anestésicos, todo, diferenciar lo que serían las castraciones en serie de castraciones a ritmo de campaña. Eso es importantísimo diferenciarlo, porque generalmente el protectorado piensa que zoonosis es solo castrar perros, y zoonosis abarca muchísimas cosas más. Zoonosis es salud pública, zoonosis son muchas, abarca el estudio, la prevención y el trabajar en muchas enfermedades de origen zoonótico, y las castraciones es un punto. Y el protectorado nos lleva, o nos está empujando, las castraciones en serie. Y yo soy un pregón de las castraciones a ritmo de campaña, porque para hacer las 40, 50 castraciones que hacemos en nuestro centro, aparte de tener un equipo muy bien entrenado, tenemos que tomar al animal como individuo. Y nosotros, desde que entra el animal, se le hace la recepción, un profesional lo revisa clínicamente, evalúa las posibilidades de preanestesia, la anestesia, hace el procedimiento quirúrgico y lo hace despertar al animal, la recuperación, y lo sigue todo el mismo profesional. En cambio, en las castraciones en serie van pasando de una mano a la otra y se pierde la individualidad de ese animal, se cosifica el animal. Entonces les quiero comentar un poco la manera en que trabajamos nosotros en el Centro de Zoonosis de Escobar. Tenemos varios quirófanos, donde en cada quirófano hay un profesional veterinario con su asistente. Ahí se recibe el animal en la sala de recepciones, se le hace una ficha, un consentimiento, se lo revisa y se planifica el protocolo anestésico para ese animal, según el peso, según la edad, según la condición. Si el animal se evalúa clínicamente y no está en condiciones de ser operado, se lo pasa a clínica para que la gente de clínica lo atienda y lo ponga en condiciones y se reprograme la cirugía. Y si está en condiciones, se planifica el protocolo anestésico. El protocolo anestésico varió mucho desde que yo estaba en mis primeros pasos en zoonosis hasta ahora, fue evolucionando como todo, gracias a Dios. Antes se castraba con cosas impensables, como con ketamina y acedán, y hoy en día se fueron incorporando otras drogas, y podemos decir que los animales tenemos una buena hipnosis, una buena analgesia, una buena relajación muscular si es que la necesitamos, y el animal se va en buenas condiciones. Cosas que antes no pasaba y que es lo correcto. Bueno, después si a alguien le interesa o quieren especificar cada droga de las que usamos, en qué concentración se usa, bueno, la vamos a detallar. Pero abriendo el debate, es eso lo que les puedo llegar a decir. Si a algo le interesa, alguien que levante la mano y me pregunte. Bueno, con respecto a eso, vamos a empezar a leer las preguntas que vayan dejando. Como escribí hace un rato, pueden dejarlas en el chat. También pueden ir anotándose y
levantar la mano para abrir los que necesiten o las que necesiten el micrófono. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué diferencias hay entre lo que aprendieron en la facultad y el trabajo que realizan cada día? ¿Puedo contestar? Bueno, por ahí yo me egresé hace 4 años. La verdad que es muy distinto cómo yo soy hoy como veterinaria respecto de cómo pensé que iba a ser. Yo venía de hacer una pasantía en cirugía y hoy me encuentro siendo directora de zoonosis y realizando castraciones, y la verdad que son muy distintas a lo que aprendí en el hospital escuela, porque bueno, en un centro de zoonosis, más estando sola, hay veces uno tiene que hacer con lo que puede. No tenemos una zona sucia, una zona limpia, es todo en el mismo lugar. Obviamente trato de mantener las condiciones de asepsia lo máximo posible, pero bueno, me ha pasado de encontrarme sola, que por ahí estaba con el animal, que consideraba que no tenía una buena analgesia, y largué la asepsia a donde pude, y me aboqué, por ejemplo, a tratar de asistir a ese animal que yo estaba operando, como repito, en la soledad de zoonosis. Y eso dista por ahí mucho de cómo nosotros salimos de la facultad, que venimos muy cuadrados a veces. Sí, Cristian. Mirá. Hola, ¿ahí sí? Les decía que un poco el planteo que hace Eli y que contaba Gerardo, nosotros, si bien como contaba Eli, estamos en un nivel de evolución un tanto más avanzado, muy en los comienzos teníamos la misma situación, y no te creas que hoy el centro de zoonosis, con ese volumen de cirugía, muchos de los protocolos de asepsia y demás se van modificando en consecuencia de la necesidad del área y de los recursos disponibles. Nosotros, para que tengan en cuenta, digamos, trabajamos de una manera muy distinta a lo que aprendimos en la facultad, y sin embargo el centro de zoonosis participó en un proyecto de investigación internacional de una universidad española, respecto a los niveles de muertes perinatal postquirúrgico en cirugía de esterilización de mascotas, y somos uno de los centros con más baja tasa de mortalidad postquirúrgica. Y vuelvo a repetir, teniendo protocolos de asepsia y de anestesia muy distintos a los que aprendimos en la facultad. A veces, y eso es una destreza que hablábamos por ahí antes de que se inicie la charla, un poco el ruedo te da la experiencia, y inclusive nosotros hemos llegado a usar algunos protocolos de asepsia que inclusive hemos terminado la cirugía sin el uso de antibióticos, con muy buenos resultados. O sea, los niveles de contaminación de heridas o de complicaciones postquirúrgicas han sido muy bajos. Así que bueno, quería contarle un poquito la experiencia respecto al tema en Escobar, que si bien uno viene con la excelencia académica, que es lo que corresponde, que en cada antro académico nos enseñen el trabajo de excelencia, después en el ruedo, en el llano, cada uno va a tener que desarrollar su destreza quirúrgica con los recursos disponibles, que no siempre son los mejores, son los que tenemos, y con eso tenemos que tratar de garantizar la inocuidad de esa cirugía. Escobar, por ejemplo, la última actualización de protocolo lo hizo la cátedra de anestesiología de la UBA. Por supuesto, ayornando un protocolo para un centro de zoonosis. ¿Sí? Nosotros no tenemos monitoreo, no tenemos equipo de anestesia inhalatoria, usamos anestesia fija, pero con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados. Así que un poco, digamos, haciendo el contrapunto con él, y que era un poco el objetivo también de esta charla, es ir contando una y otra experiencia. Pero por sobre todas las cosas, acá les habla un convencido de que los primeros en estar convencidos de la importancia de nuestra actividad
tenemos que ser nosotros como veterinarios, ante todo. Si no, el resto no visibiliza nuestro trabajo. Nosotros tenemos que estar convencidos de nuestro rol, de nuestro ejercicio profesional, de nuestra sapiencia, y en base a eso vamos a poder crecer hacia lugares inusitados como ha pasado en Escobar. Le doy la palabra a Gerardo, que está levantando la mano. Yo quería agregar que es muy importante la capacitación del veterinario en zoonosis. Para que un veterinario en zoonosis tome pericia en cuanto a lo que es castración a ritmo de campaña, necesita tiempo. Yo me animo a decir que 1 o 2 años según la habilidad de cada uno. Y así el profesional puede llegar a tener resultados muy buenos, por ahí sin usar un paño de campo, haciendo una buena tricotomía, una buena higiene del campo quirúrgico y no manosea los tejidos, y puede hacer una cirugía a alta velocidad con el uso de muy poco volumen de anestesia, y el animal en 10 minutos está saliendo del plano y hasta se va caminando a veces, con una analgesia, un rescate analgésico. Entonces, ese entrenamiento es fundamental para el que se va a dedicar a operar a ritmo de campaña. Hay otro método de operar que es en las veterinarias, donde se arma todo lo que nos enseñan en la facultad, que se usa paño de campo, se esperan otros tiempos quirúrgicos, y quizás, bueno, si se tengan que usar otros protocolos anestésicos, que haya que esperar más tiempo, que haya que esperarlo al animal, y tenés también buenos resultados. Pero la cirugía a ritmo de campaña te exige eso. Primero, un profesional, un cirujano muy experimentado, que sea rápido, que tenga mucho ojo con el uso de la anestesia, que esté muy familiarizado y sobre todo que esté familiarizado con las drogas que va a usar, ¿sí? Se hace tanto el ojo a la droga que ni anda sacando cuentas, directamente a ojo ya le calcula la anestesia y sabe para cada animal lo que necesita. Termina la cirugía, termina el último punto de cerrar y ya el animal está despertando. Eso es el métier de todo esto. Así que, bueno, para los que le toque trabajar en cirugía hay que practicar mucho y ir perfeccionando la técnica, ir perfeccionando los protocolos. A nosotros nos ayudó mucho la cátedra de anestesiología, porque se detuvo a ver qué necesitábamos nosotros y cómo era nuestra forma de trabajar, y ahí nos dio algunos tips para trabajar que nos mejoraron muchísimo la performance en el trabajo. Y otra cosa quería agregarles y ahora se me fue de la cabeza. Así que le cedo la palabra al coordinador. Colo, ¿estás por ahí? Bueno, sí. Leo la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuál es el lugar que debería cumplir el centro de zoonosis para y por qué? Bueno, un centro de zoonosis, como bien lo define el nombre, es un lugar donde se tratan, se controlan y se previenen las enfermedades zoonóticas, las enfermedades de los animales de transmisión al hombre. Eso es una definición muy prolija, muy para la popular, pero después en el ruedo, un centro de zoonosis es un lugar de articulación con protectoras, con el público en general, con el vecino de clase baja, clase media, clase medio alta, con actores políticos, y ahí va el veterinario en todo eso. Entonces, en el ejercicio de la actividad, lo que debiera ser una actividad muy concreta, que es la prevención de la zoonosis, deriva en un montón de actividades secundarias y muchas veces de mayor protagonismo, que es las castraciones, la esterilización de mascotas. De hecho, la presión mediática que ejercen el protectorado muchas veces corre el eje de estos centros y es muy difícil reencauzar esa actividad primaria de los centros, ¿no? Hay una demanda cada vez mayor, y esto se hablaba hoy en una reunión temprana con distintos directores de centros de zoonosis, de aumentar el número de esterilización de mascotas.
Pero el acto quirúrgico como sí solo no es la única medida necesaria para hacer un manejo ético de la población canina, felina, callejera. Eso debe ir acompañado de educación, de tenencia responsable, de compromiso del veterinario privado, ¿sí? Del apoyo de los círculos y de los colegios de veterinario, y una formación académica, como les decía al principio. Así que, a grandes rasgos, por un lado está la definición teórica de lo que es un centro de zoonosis, y les describo rápidamente cuál es la realidad en el día a día, ¿no? Con lo que nos toca luchar, trabajar y llevar adelante estos lugares. Eli. Sí, no, que además está bueno contar que un centro de zoonosis también tiene que trabajar bajo el concepto de una salud. Este concepto lo que hace es, como decía Cristian, o sea, somos varios los protagonistas que contribuimos en materia de salud pública, desde un veterinario, un médico, un propietario de algún animal, un bioquímico, un técnico, un bromatólogo, todos contribuyen de alguna manera a mejorar la salud pública. Y bueno, y el tema de lo que me ha pasado mucho en San Antonio de Areco es que es difícil volver a esa función primaria que tiene un centro de zoonosis, porque por ahí está visto que es un centro de castración nada más de perros y gatos. Y a veces cuesta un poco, y me está costando un poco sacar esa idea también que hay acá en el pueblo. O sea, por ahí más que nada vienen a pedir turnos, pero no hay gente interesada, por ejemplo, en pedirme un folleto de alguna zoonosis. Entonces, ahí está nuestro rol también como veterinarios, promover, educar en materia de, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas. No solo enfocarnos en aumentar un número de castraciones, que muchas veces, hoy por hoy yo también lo hago, porque siento un poco de presión de las protectoras. Por eso me encantaría no abocar lo que es el rol como directora en zoonosis solamente y enteramente a dar un servicio de castración, sino a informar y educar en materia de otras enfermedades zoonóticas que me parecen de mucha relevancia. Como vos decís, Eli, hay que educar a la población, pero lo importante para educar a la población es que todos estos chicos que ya son próximamente veterinarios tengan ese como para que repiquen esa información el día de mañana, que desarrollen alguna de estas actividades. Nosotros tenemos, si ustedes no trabajan directamente en un centro de zoonosis, el día que sean veterinarios en un ámbito privado, van a tener que tener relación forzosamente con los centros de zoonosis del lugar donde estén, porque están las enfermedades de denuncia obligatoria, donde si ustedes la detectan en su clínica, mediante un análisis clínico de laboratorio, tienen que hacer la denuncia al colegio veterinario, a zoonosis de la zona, ¿sí? Y nosotros tenemos que trabajar en consecuencia. Hace poco llegó una denuncia de un colega que detectaron brucelosis en un canino, entonces, bueno, se activa todo el protocolo, se habla con la gente de salud, nosotros somos parte de salud, con los médicos hacen el relevamiento, la parte humana, nosotros hacemos el relevamiento en la zona de la parte canina, toda la anamnesis, la historia epidemiológica de ese lugar, a ver si convive con otros animales o no, facilitamos la castración de ese animal, facilitamos el tratamiento si la persona no lo puede hacer en forma privada, y toda esa información la remitimos a nuestro centro de referencia, que es el Centro de Zoonosis de Avellaneda. Así con este caso y así con los demás casos que van ocurriendo. Entonces es un rol fundamental del veterinario, de zoonosis, en la parte epidemiológica. Y que está, como dice Eli, está opacada por esta presión mediática que hacen las protectoras, que están pidiendo todo el tiempo castración de caninos y felinos. Que no es poca cosa porque se disminuye la población, al disminuir la población de cachorros sueltos por ahí, disminuyen las enfermedades, pero no es lo único de que se encarga los centros de zoonosis. Buenísimo, muchísimas gracias.
Camila, ¿querías hacer una pregunta a micrófono abierto? No hay problema, podés abrir el micrófono y preguntar. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, me surgieron dos preguntas, una a raíz de lo que, bueno, de lo que charlaban al principio con respecto a las diferencias de trabajo en los distintos zoonosis. Y yo, o sea, mi pregunta apuntaba a si hay algún ente o alguna institución como que unifique esos criterios entre las distintas zoonosis, porque la verdad considero que es una lástima que en ciertos lugares haya un muy buen trabajo y en otros no, pero obviamente no depende, digamos, de Liana, ¿no? Pero estaría bueno que haya algún ente que unifique esos criterios. Y mi segunda pregunta por ahí va más orientado hacia en zonas rurales. ¿Las instituciones de zoonosis tienen algún trabajo con animales de campo o se dedican más que nada también a caninos y felinos? Bueno, voy yo con la primera, la segunda se la permito a Eli, que está en una zona más rural que Escobar. La verdad que no hay un organismo de contralor o que baje directivas concretas en cuanto al desarrollo y la evolución de un centro de zoonosis. Depende hoy de la situación general, política, local, del actor veterinario que esté desarrollando su actividad dentro del centro, pero no, justamente hoy a la mañana se empezó a hacer un trabajo a través de protenencia, de reuniones con distintos directores, como para lograr unanimidad de criterio, ¿no? Unanimidad de criterio justamente en el desarrollo de la actividad profesional del veterinario dentro de los centros de zoonosis. Pero la verdad que hay manuales escritos, el colegio de veterinario da los lineamientos principales, básicos de cómo debe funcionar un centro. Zoonosis Urbanas de la provincia de Buenos Aires, que es el ente provincial que regula los centros, constantemente emite directiva de trabajos, pero la verdad que cuando uno lo baja al llano, a cada uno nos toca en soledad, como dice Eli, poder posicionarnos, poder pedir, poder gestionar, y eso no es una herramienta que la traigamos desde los ámbitos académicos, lamentablemente se aprende sobre el ruedo. Recién ahora, vuelvo a repetir, de una charla hoy de la mañana, se empezó a hablar de un consenso de generar lugares de unanimidad de criterio para poder regir las políticas sanitarias en los centros de zoonosis. Pero hoy es totalmente individualista, local y geográficamente distinto a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la segunda tuya, Eli. Bueno, te comento, bueno, un poco de lo que decía Cristian, tenemos ciertas bajadas de línea, por ejemplo, de zoonosis urbanas. Zoonosis urbanas yo estoy en constante contacto, es más, hoy me llegaron vacunas de antirrábicas de zoonosis urbana. Y en referencia a lo rural, está zoonosis rural en la localidad de Azul, pero actualmente yo no tengo mucho contacto. Yo te podría decir que tengo más contacto con los directores de Región Sanitaria 4, a la que pertenezco, donde cada tanto hacemos Zooms o charlas para que cada uno también ponga sobre la mesa cómo es su trabajo. Yo la verdad, desde que arranqué, me he apoyado mucho en colegas de otras localidades vecinas, de Pergamino, Rojas, San Pedro, Junín, y la verdad que me ha servido de mucha ayuda y mucha guía, porque además tiene eso el veterinario, que te ayuda mucho, entre colegas nos ayudamos mucho, y yo la verdad que muchas de las cosas o de estos pasitos chiquitos que voy dando como directora, se los debo mucho a ellos y a la guía y a las enseñanzas que me han transmitido teniendo más años en la dirección. Muchísimas gracias, ¿eh? Perfecto. Victoria pregunta, ¿cómo podemos hacer para atrapar gatos salvajes que están en la calle para esterilizarlos? Sé que se pueden usar tramperas, pero ¿cuál sería el mejor método para evitar la superpoblación de animales? Lo mismo con los perros. Voy a hablar yo, el tercero en discordia.
Nosotros coordinamos con las protectoras del lugar y las asesoramos sobre cómo atrapar a estos animales callejeros. Brindamos asesoramiento y tenemos algunos convenios, le damos algunas licencias para que si atrapan un gato en esas jaulas trampa, se los castramos sin que tengan que sacar un turno, porque una vez que está el animal atrapado no puede andar esperando, el estrés que se le provoca es terrible. Entonces, los asesoramos cómo hacer esa jaula trampa. Son jaulas amplias, pero que tienen la particularidad de un tabique que aprieta al animal hacia uno de los costados de la jaula para que se pueda manipular, para que se pueda producir la inoculación, la anestesia y después manipularlo. Hay otras jaulas que son amplias, donde el animal una vez que está ahí se mata contra las paredes y es imposible manipularlo porque sin ser lastimado, ¿no? Así que bueno, en internet están todos los modelos de estas jaulas, pero bueno, quedamos abiertos a asesoramiento para el que quiera, y bueno, y eso hay que hablar con el centro de zoonosis del lugar para tratar de lograr la castración de esos animales para evitar la reproducción indiscriminada. ¿Puedo acotar algo de una experiencia que me pasó hace poco? Una dueña no podía agarrar a su gato porque es bastante salvaje, anda todo el tiempo en el jardín, y bueno, hoy por hoy se sabe que a veces uno va a una veterinaria y pide unas gotitas para sedar. El tema es que se había pasado de gotitas en la sedación cuando le ofreció agua, y bueno, eso yo no lo recomiendo porque además interfirió con la droga anestésica que yo hoy por hoy tengo en el centro de zoonosis. O sea, de ninguna manera recomienden, por lo menos yo no recomiendo que vayan a veterinaria y compren esas gotitas y que no sepan la dosis adecuada para darle a ese animal. Y una pregunta, ¿cuál sería el asesoramiento que se le debería dar? O sea, ¿las jaulas trampas las proporciona el centro de zoonosis o se hacen en forma casera, digamos, de parte de las protectoras? O sé que se compran en internet, pero si son de bajos recursos o si son, por ejemplo, muchos gatos en una zona, es como complicado, es como que podés llegar a atrapar a uno y los demás salen corriendo. Bueno, voy a tomar la palabra en este tema. La pregunta original era los métodos de captura, son varios, y no todos son iguales y no son sencillos, y cada lugar tiene una forma de captura distinto. En Escobar tenemos rifles con dardos anestesiantes, enlazadores, que son empleados que manejan lazos para poder capturar perros en la vía pública. No es un método muy ortodoxo, pero lamentablemente muchas veces es el único método disponible. Un animal a la defensiva es imposible tomarlo con las manos, así que se hacen con lazos. Como decía Gerardo, las jaulas trampas, pero ahí va la articulación del centro de zoonosis con entidades intermedias. Nosotros con el protectorado sabemos que conocen por ahí mejor el territorio o los casos problemas de cada localidad. Entonces ahí articulamos esta actividad en conjunto, ¿no? Muchas veces esa captura la realiza un vecino, una protectora. ¿Por qué? Porque van logrando confianza con el animal mediante la asignación de alimento, ¿sí? Muchas veces el animal es distante del ser humano, pero a quien lo alimenta se vuelve más amable, y es una forma de poder proceder a la captura. Digamos, no hay un método único de captura en la vía pública, sino que es muy variado y cada geografía es distinta. Nosotros tenemos una granja educativa en Escobar, donde esto es una realidad actual. Hay muchas aves de corral y hay un gato montés que está haciendo desastres. ¿Sí? Nosotros tenemos en Escobar un gran avance de la urbanización. Entonces todos los espacios verdes que estaban disponibles para la fauna autóctona está siendo invadido por barrios privados, y zorros, gatos monteses, algunas aves rapaces empiezan a invadir la zona urbana. Y nos encontramos con estas situaciones, la verdad que no tenemos experiencia en la captura de un gato montés. Y entonces una articulación más. No sé si ustedes saben que en Escobar está Temaiken. Entonces
Por ejemplo, cuando nosotros no sabemos cómo actuar, por intermedio de ellos, que son especialistas en el manejo de animales salvajes, bueno, o nos capacitan o bien personal de su área lo ponemos en contacto para proceder a la captura de un animal de estas características. Son especies protegidas, el manejo no es igual que una mascota doméstica. Y bueno, un poco yendo a la pregunta de Victoria, es un tanto disímil y más amplio el aspecto de la captura. Por supuesto que cada política de trabajo es propia de cada localidad, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto, Victoria. Sí, mi duda era cómo era la metodología, digamos, de las jaulas trampa, más que nada eso. Las jaulas trampas, algunas poseemos nosotros en Zoonosis y muchas veces, como decía Gerardo, le damos el instructivo y entidades proteccionistas disponen de jaulas, las fabrican o las compran y ellas mismas son las que empiezan a controlar colonias. ¿Sí? Lo que nosotros les ofrecemos es el servicio, que si ellos hacen la captura, le esterilizamos las mascotas sin turno preasignado. Como es una emergencia, porque ese animal, como decía Gerardo, dentro de una jaula se lastima, tiene la potestad de llegar al centro de zoonosis sin un turno previo. Y esa mascota es generalmente esterilizada y muchas veces liberada al medio nuevamente, porque no son animales adoptables. Claro, y por ejemplo, le dan, no sé, un antibiótico de depósito, o sea, el manejo, digamos, después, al ser salvaje, digamos, no tiene, no, o que se saque los puntos, quizás se pueden poner unos absorbibles, en eso se hace distinto también, ¿no? Mirá, se priorizan situaciones. La verdad que en un contexto epidemiológico, por ahí un reabsorbible en animales es un tema discutible porque no tenés la no colaboración del animal. Se usa en humanos donde a vos te suturan y te dicen quédate 10 días quietito con la mano recta y vos vas a cumplir esa consigna. El animal en un rasgo instintivo inmediatamente o va a disparar o se va a lamer o se va a querer tironear los puntos. Entonces, poner un reabsorbible es condenarlo a que tenga una eventración, una evisceración. Entonces, la verdad que en orden de prioridades no nos preocupamos tanto por la estética de la sutura, sino de la seguridad de un nylon, y sí el uso de un antibiótico, porque pensá que ese animal por ahí difícilmente lo puedas tener nuevamente para un control en una segunda oportunidad. Entonces, acá aplicamos un concepto epidemiológico de la control de la población, ¿no? Es un animal esterilizado que se libera al medio. Buenísimo, seguimos con las preguntas. Daniela hace dos preguntas, dice, me interesaría saber las drogas que usan hoy en día, me imagino que habla del protocolo anestésico, va para Gerardo, y después dice, no me queda en claro cómo son las castraciones en serie a diferencia del ritmo de campaña. ¿Son varios profesionales y varios asistentes también? Bueno, lo de las castraciones en serie y las castraciones en ritmo de campaña, yo lo diferencio porque en unas el mismo profesional se encarga del animal desde que llega hasta que se recupera. Ese es en ritmo de campaña. Y en serie el animal va pasando de un profesional al otro, ¿sí? O sea, uno los premedica, el otro lo hace la tricotomía, el otro lo opera, quizás el otro lo sutura y el otro lo recupera. Yo no estoy muy de acuerdo con ese método y, bueno, en consecuencia, mi forma de trabajar es en ritmo de campaña. Quizás no se pueden hacer tantas castraciones, pero acá no vamos al número, sino a la calidad de la castración. No, tengamos en cuenta que cada animal es un ser vivo, es único, merece respeto y merece que tenga una buena sedación, su relajación, su analgesia correspondiente, su antibiótico-terapia y un despertar lógico y monitoreado por un profesional. En consecuencia, si yo hago esa cirugía en tiempo y forma y la hago rápido, con el protocolo que utilizamos, la condición de la cirugía es muy parecida a la que se hace en una veterinaria particular. Lo único que varió es que no tengo los estudios prequirúrgicos que se hace
en una veterinaria particular, con mucho criterio, ¿no? Pero bueno, sería imposible hacerlo a ritmo de campaña y en un centro de zoonosis. Entonces, la segunda pregunta era, ¿qué anestesias suelen usarse? Nosotros generalmente para caninos hacemos una premedicación. Esto en general, después hay variantes. Una premedicación con acepromacina y tramadol. Esperamos 15 minutos y después hacemos una inducción con ketamina y midazolam o diazepam. Ahí lo llevamos a plano quirúrgico, ahí se hace la tricotomía, se prepara el campo quirúrgico, se opera, y bueno, y ese animal va a quedar en recuperación quizás en el mismo quirófano, monitoreado por ese profesional. El tiempo de espera del animal, el tiempo de cirugía del animal que está en castración, por ahí es el tiempo está en preanestesia que viene, el siguiente. ¿Sí? Lo combinamos así, entonces tenemos más o menos un promedio entre cada 15, 20 minutos un animal. Esto es relativo, porque si un animal necesita 45 minutos, porque se complica, porque no se duerme, se le dedica ese tiempo. ¿Sí? Independientemente de que haya otros esperando, y todos los turnos se correrán 15 minutos. Eso es respetar la idiosincrasia de cada animal y respetar al individuo, y es como debe ser una cirugía. No conozco mucho de la cirugía en serie, no tengo mucho conocimiento, pero me imagino que si es a modo industrial, no se podría respetar esos tiempos y no se podría individualizar al animal. No sé si te quedó claro o querés agregar algo. Bueno, mientras esperamos la respuesta, si le quedó claro, Joaquín pregunta si se realizan anestesias con previo perfil básico. Me imagino que en los centros de zoonosis. No, no hacemos estudios previos, sería imposible, pero sí hacemos una realización clínica, y si el profesional considera que el animal no está como para someterse a la cirugía, se deriva ese animal a la clínica para que se haga el tratamiento correspondiente y se le reprograma la cirugía. Y le doy la palabra a Cristian. Con respecto al uso, al pedido de un prequirúrgico, piensen que el nivel sociocultural de la gente que acude a un centro de zoonosis es de bajos recursos, ¿sí? Entonces, lamentablemente no hay un acceso económico por ahí a pedir un perfil general básico, una ecografía, menos un prequirúrgico con un control cardiológico. Es un servicio orientado a personas de bajos recursos que no pueden acceder al servicio privado. Esto no es una condición por lo cual el animal se somete a una cirugía teniendo algún riesgo detectable en la anamnesis y en la revisación clínica pre-cirugía. Pero bueno, hago esta aclaración porque bueno, a veces la geografía de los lugares donde están los centros, generalmente mucha de la gente que acude son de los bolsones de pobreza cercanos al lugar del ejercicio de la actividad quirúrgica en los centros. Bien, buenísimo. Acá Carla pregunta, ¿qué se necesitaría para mejorar los zoonosis? Por ejemplo, en muchos municipios las castraciones al mes son muy pocas en comparación a la enorme cantidad de animales que están en las calles, y que lo ideal sería, entre otras cosas, poder castrar la mayoría para cortar con la reproducción innecesaria. Primero, que no hay una estadística ni hay un censo poblacional que indique cuál es el número de castraciones correspondientes para cada municipio. Ningún municipio creo que sabe la cantidad de mascotas que tiene presente en su distrito. Los municipios son de fronteras abiertas. ¿Qué quiere decir? Que en Escobar nosotros tenemos Lindero, Tigre, Pilar. Los perros cruzan de un distrito a otro. Entonces el sustento estadístico de ese número no existe. Como hablábamos al principio, una política sanitaria correcta en cuanto al control masivo de la población canina callejera va acompañado no solo de los niveles de esterilización, sino de la educación a la población, educación en cuanto a tenencia responsable
y la articulación con los colegas privados. No tenemos forma de arrojar un número que indique cuál es el número acorde de esterilizaciones diarias para poder lograr el equilibrio. Lamentablemente no existe y hasta tanto no se creen criterios unánimes de trabajo, esto va a ser un tanto difícil. Pero bueno, yo creo que el recurso más necesario, chicos, es que muchos de ustedes en un futuro no tan lejano tengan un compromiso en la salud pública. Para cualquiera de nosotros, tanto Gerardo, Eli, es muy difícil tener, digamos, un recambio generacional en nuestro trabajo, ¿sí? Por eso estas charlas para nosotros son tan importantes para contar y para apelar a un espíritu, digamos, social, solidario del veterinario, que es necesario, ¿sí? A veces cuando se habla del rol del Estado, nosotros somos parte del Estado, cuando estamos dentro de un organismo municipal. El Estado muchas veces se lo nombra como un ser etéreo. Esto debe resolverlo el Estado. Y con Gerardo muchas veces nos reímos porque el Estado, en cuanto a salud animal en Escobar, básicamente somos Gerardo y yo. Entonces es una vuelta empírica que da y termina siendo de resolución ejecutiva de 2 personas en un distrito de 300 kilómetros cuadrados, de una población de 350.000 habitantes. Imagínense cuál es nuestro escenario. ¿Cuál sería nuestro N, hablando en términos estadísticos? Entonces es muy difícil responder la pregunta de la compañera. Eli, lo dejo en sus manos. No, tenés totalmente la razón, y ustedes son 2, yo soy una. Sí, hay veces que poner un número, yo cuando arranqué como directora me había puesto el número de doblar el número de castraciones, y hoy me doy cuenta que me va a ser un poco complicado. Obviamente, sí, como ya repetí varias veces, uno trata de hacer lo mejor posible con lo que tiene, y por ahí a veces la situación, la realidad que uno vive en forma cotidiana escapa mucho a esas ideas románticas o esas concepciones románticas que tiene cuando encara un trabajo. Justamente hablando de eso, Victoria Cisneros pregunta que le interesaría saber si convocan voluntarios o estudiantes que, como decías vos, Eli, estamos tan cuadrados en la facultad que cree que la experiencia de campo es importante. En Escobar tenemos de todos los especímenes. Yo fui un estudiante donde en Escobar no había pasantía y Gerardo yo me acuerdo que en el verano, generalmente es cuando tenemos un poco de tiempo para hacer alguna experiencia práctica, Gerardo era director y yo fui golpeando la puerta. Sí, soy estudiante, qué sé yo. El primer año me sacó, perdón la grosería, cagando. Estaba ocupado, no me dio bola. Al verano siguiente volví a ir porque soy tosudo y le pregunté y justo se le había ido un canilero de vacaciones. Me dijo, ¿querés trabajar, pibe? Vení. Me tuvo un mes limpiando caniles. Como no me fui al mes, bueno, ahí me permitió entrar al centro de zoonosis. Hoy la situación es un poco más light, ¿no? ¿Puedo acotar algo? Este señor, que hoy parece el doctor Romero en televisión, era flaco, tenía el pelo largo y con rulos hasta la cintura, y un aspecto de rockero terrible. Entonces la primera impresión que me dio, bueno, después aguantó la prueba de fuego, tuvo una semana o 15 días limpiando caniles, lo llevé al quirófano, era mi asistente de quirófano, lo llevé a la actividad privada, era maletinero y asistente mío en la veterinaria particular. Estábamos a las 3 de la mañana haciendo cesáreas por todo Escobar. Después lo llevé al frigorífico, yo trabajé en salud pública y trabajaba en un frigorífico que operaba a las 24 horas y necesitaba ayudantes para que me ayuden en la certificación, y me ayudó, era escribiente, después me ayudaba a certificar. Después, como lo vieron con condiciones en el frigorífico, lo tomaron en el laboratorio, me lo sacaron, yo lo tuve que dejar volar,
de ahí pasó a otro laboratorio privado como gerente, y bueno, y después volvió a Zoonosis y rearmó lo que hoy es el centro de Zoonosis. Y yo estaba en la actividad privada ya y me reclutó otra vez, y ahora estamos acá caminando juntos. Muchachos, ante todo la camaradería. Lo que cuenta Gerardo es un poco la historia real de cómo fueron las cosas. Las mezquindades no sirven en ningún ámbito. Lo que uno da vuelve con creces y esto es casi una historia de amor acá con el amigo y socio. La verdad que sí, las vueltas de la vida nos llevaron por distintos caminos. Yo terminé siendo supervisor en biogénesis vagó, formulando vacunas, pero tenía un bicho que me picaba, que era volver a la salud pública. Y así fue que después de unos años del ejercicio de la profesión en el ámbito privado, como contaba Gerardo, ese espíritu me llamó y terminé volviendo al centro de Zoonosis. Porque ahí arranqué y ahí me picó el bicho de la salud pública. Y créanme que de ahí no me muevo. El día que termine mi ejercicio laboral va a ser ahí adentro. Nosotros tenemos 700 actividades, pero lo que nos mantiene, el espíritu que nos mantiene vivo es ese. El saber que un veterinario a través de su profesión es un bien a la comunidad. Nosotros tenemos un rol fundamental en cuanto a la salud de nuestra población. Nosotros, cuando ejercemos nuestra profesión, atrás va la salud de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra vieja, de nuestros hermanos, del amigo, del vecino, del viejito que está tomando mate en la vereda. Créanme que es así. Y por eso le decía a una de las compañeras ahí, preguntaba cuál era lo que más necesitamos, y es compañeros con convicciones, ¿no? Compañeros que renueven este espíritu. Eli contando de su lugar de soledad, y si ni nos vemos ni hablar en términos económicos, ninguno de nosotros económicamente nos conviene estar donde estamos. Cualquiera que, y esto es una problemática que se hablaba hoy a la mañana, ¿no? La dificultad de conseguir colegas que tengan ganas de trabajar en un centro de zoonosis. 18 directores de zoonosis, todos con el mismo problema, porque la paga no es la mejor, porque a veces es muy ingrato el ejercicio de la profesión dentro de la salud pública, pero somos unos convencidos de que lo que vamos a dejar para esta sociedad no lo vamos a dejar en un consultorio privado ni en una empresa, sino ahí en la trinchera. Y creo que eso es el espíritu a contagiar, muchachos, hoy. Humildemente, desde el lugar de los 3 colegas que estamos acá, contagiarles ese espíritu. Vos podés tener los mejores fierros, podés tener la mejor clínica, pero si vos no tenés el espíritu solidario y entender que en un centro de zoonosis muchas veces vos hacés contención social. La gente viene a ser escuchada. La gente no tiene recursos y por ahí se va contenta porque un veterinario lo escuchó y no le dio más que un antibiótico o una dexametasona. Pero esa persona se escuchó contenida, tuvo una respuesta, se sintió incluida. Créanme que muchas veces cuando se habla del COVID y nosotros que hacemos operativos en los barrios, nos metemos en la villa, ¿no? Hablo de un tema tan candente y tan actual como esto, ¿no? Se habla de, bueno, hay que lavarse las manos. Créanme, muchachos, que cuando uno camina a los barrios, ese simple ejercicio de hay que lavarse las manos no existe. Entonces, yo creo que más allá de una experiencia de aprendizaje técnico, es una experiencia de vida trabajar en un centro de zoonosis. Yo casi lo vivo como una cuestión mística, pero bueno, es una apreciación personal, ¿no? Y un ejercicio social cotidiano que hacemos. Nosotros, esto se extrapola a nuestra actividad privada. Con Gerardo muchas veces, después que termina nuestro día de trabajo, tenemos el ingreso que nos generan las consultas y una docena de huevos, un frasco de mermelada, un pan casero, 5 pesitos del vecino que viene y dice, no tengo para pagar, pero yo le voy a pagar de a 5 pesitos la consulta, y viene un mes seguido, todos los viernes trae 5 pesitos. Pasa por ahí, chicos. Créanme, después que hagan la vuelta,
Acuérdense de este pelado que alguna tuvo pelo, de la que le está contando. Bueno, se lo dejo a usted de vuelta, chicos. Eli, tuyo. No, bueno, la verdad que yo nunca pensé trabajar en lo que es salud pública y la verdad que es un trabajo que al principio pensé que era bastante tedioso, pero la verdad que es muy gratificante, tiene un componente social sumamente importante, es como vos decís, todos los días me encuentro hablando con gente, tanto en zoonosis como en bromatología, es un diálogo constante y un intercambio constante con el vecino, es aprender a escuchar y es un trabajo que además de gratificante, todos los días aprendo algo. Hoy me encuentro haciendo cosas que cuando salí de la facultad no pensé que iba a poder hacer o que iba a poder lograr, y la verdad a ver, si bien me falta un montón por aprender, porque soy una pichi, recién voy 1 año y medio en lo que es esta gestión, en cuanto a directora, la verdad que por ahí peco de poco humilde, pero me siento muy orgullosa de los logros chiquitos que voy logrando en ambas áreas. Y me acuerdo que hace poco un colega me dice, no, porque vos venís con toda esta energía pretendiendo cambiar las cosas, y la verdad que estoy agradecida de tener esa energía de cambiar las cosas, porque no quiero ser una veterinaria mediocre, quiero ser una veterinaria que tenga ganas de poner su granito de arena y proponer cambios y que, no sé, que San Antonio de Areco salga adelante en materia de salud pública desde el área de zoonosis y del área de bromatología. Me va a costar, ojalá que esté mucho tiempo, lamentablemente al ser funcionaria, porque la dirección no deja de ser un cargo de funcionario, tal vez mi rol dure 4 años, como si cambia o no cambia la gestión, eso va a depender, obviamente no depende de mí, pero espero que en estos 4 años que hoy me toca a mí estar al frente de 2 áreas que hoy por hoy me encantan, espero generar muchos cambios positivos y que se mantengan a lo largo de mucho tiempo y evolucionar al estadio que ustedes hoy tienen de Centro de Zoonosis en Escobar. ¿Puedo agregarte algo, Eli? Lo importante es que sepas sembrar y sepas reclutar colegas fieles que sigan tu trabajo. Porque como vos decís, a veces las funciones caducan, en 4 años una gestión caduca, pero si vos tenés uno de tu palo que te sigue el trabajo, es buenísimo, no importan los actores. Nunca acá no importan los actores, importa el trabajo y el camino. Quizás ese después, más adelante, te recupere en el trabajo y vuelvas a trabajar junto con él, o no, pero... Y otra cosa, que estábamos hablando de los malos sueldos de zoonosis. Obviamente hay que luchar contra un montón de cucos, ¿no? Dentro de la política y dentro del estatus municipal. Uno de los grandes logros que logró Cristian fue convencer a los secretarios de salud de la importancia del veterinario, tal es así que por primera vez se equiparó el sueldo del veterinario al de los médicos. Eso es un logro importantísimo. Parece una pavada, pero es importantísimo, porque la mayoría de los municipios no es esa realidad. El médico está allá arriba, el abogado está allá arriba, el ingeniero está allá arriba, y el veterinario se encarga de las mascotas. Y no es así. Y nosotros somos los responsables de tener que convencer a ese político. Y si no lo estamos convenciendo es porque nos estamos dedicando a la clínica, a vender Ectol en la veterinaria o a otras actividades, y no le estamos dando el auge, la importancia al rol del veterinario en la salud pública, ¿sí? Y nosotros, si no estamos convencidos nosotros, menos vamos a convencer a un político de turno para que nos ponga los fierros, la plata y los recursos para que nosotros podamos hacer. Pero es una cuestión de recursos. Si vos no tenés recursos, no haces nada. Si vos tenés un solo veterinario, por más que sea el Maradona de los veterinarios, ¿cuánto puede operar? ¿10, 15 animales? Bien, más no puede operar. Ahora, si vos tenés 10 veterinarios, tenés 5 pueden estar operando 50 animales, otros que se pueden estar dedicando a la zoonosis, otros a capacitar, a capacitar a la población, a educar. Entonces, eso es lo importante. Porque hay muchos frentes de batalla. Está la educación en los colegios sobre tenencia responsable, sobre la zoonosis. Cuanto más se sepa, más posicionados vamos a estar nosotros. Y esa es la jerarquización de la profesión
por la que tenemos que pelear nosotros. La jerarquización de la profesión no es utilizar muchísimos estudios complementarios, hacer 50.000 cursos y posgrados. La jerarquización de la profesión lo va a dar nuestro posicionamiento en la sociedad, como veterinarios, como profesionales. Ser útiles y equipararnos a los que la población los tiene allá arriba. Y entonces ahí vamos a poder caminar de la misma manera que ellos. Bueno, sí, Cristian. No, lo que le quería comentar a Eli, que yo soy un sobreviviente de 4 gestiones municipales. Wow. O sea, parado desde un lugar técnico, desde el lugar de la convicción. Si vos estás convencida de lo que haces y tu trabajo es sólido técnicamente, quédate tranquila que el escenario se acomoda. En Escobar, cada veterinario sabe el rol que ocupa, tanto en el ámbito privado como en el público. Tenemos algunos detractores, pero en Escobar hoy está armónica la convivencia, ¿me entendés? El privado, que se dedique bien al privado, y los que nos dedicamos a la salud pública, el que se quiera sumar de buena leche, bienvenido sea. Y el que no, que se quede en su quintita. Pero yo te digo, yo 4 intendencias tengo encima. Wow. Se Tengo puede. esperanzas. Sí, claro que sí. Bien, acá Lucas nos hace una pregunta, volvemos a las preguntas técnicas, y dice, ¿se castran también animales gerontes o eligen alguna edad límite para castrar? No sé, Eli y Gerardo, si quieren. Yo en zoonosis, mi límite es hasta 10 años, por el tema de esto, de que al ser una zoonosis no tenemos el prequirúrgico, no tenemos un análisis de sangre, no tenemos una placa de tórax, un electrocardiograma, entonces la verdad que yo no me arriesgaría a castrar un animal geronte, o sea, de más de 10 años de edad. En zoonosis Escobar, si el animal es geronte pero está en buen estado clínico, se lo castra y hay indicación de castración, sí, se evalúan los pros y los contras. Pero sí hemos castrado animales gerontes que están en buen estado clínico. Si no están en buen estado clínico, no nos arriesgamos. Claro. Micaela creo que quería abrir el micrófono y hacer una pregunta por micrófono. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, genial. Bueno, ahora nada, parece que pasó a segundo o último plano la pregunta, pero bueno. No, mi pregunta es sobre los controles antirrábicos, que, bueno, trabajando en una veterinaria particular, el animal mordedor venía a los 10 días, se hacía los 10 días el control, y bueno, se le daba el alta y con eso sí lo presentaban en el centro de zoonosis que correspondía. Y ahora trabajando en un centro de zoonosis, nada, me enteré de algo que no sabía, que en realidad lo ideal es que o se internen en el centro de zoonosis esos 10 días o que se asista al domicilio a hacer el control. Y bueno, quería consultarles a ustedes cómo lo manejaban eso, porque capaz en la facultad nos dicen que hay que hacer 10 días de control antirrábico o de observación y bueno, nunca nos dicen cómo y capaz que uno asume algo que se hace así porque ve que tiene una veterinaria y quizás es otra la manera de manejarlo, sería otra la manera adecuada de manejarlo. Bueno, la ley de profilaxis de la rabia habla muy claramente cómo es el procedimiento de control antirrábico. Pensémoslo en términos epidemiológicos. Si nosotros trasladamos un animal durante 10 días siendo portador asintomático de rabia, sí, lo que hacemos es distribuir virus rábico durante 10 días a diestra y siniestra. Entonces, la manera de hacer una observación antirrábica es, en forma privada, el veterinario debe acudir en el domicilio, que es el lugar de aislamiento de ese animal. Que por una cuestión de comodidad del veterinario particular lo haga venir al dueño con la mascota, es un error epidemiológico. Y después la otra opción es la internación durante 10 días en el centro de zoonosis. Pero lo que no hay que hacer es trasladar ese animal con sospecha de riesgo de una enfermedad zoonótica. Sí, pensaba en cuánto pusimos la mano en la vete particular y decía que capaz que pavada, pero que hasta ahora no, la verdad no lo había tenido en cuenta y
consultando con mis compañeros de trabajo, me dicen que donde ellos trabajan, por ejemplo, de forma particular, los animales asisten a las veterinarias a hacer los controles y también les pasó siendo veterinarios y ya capaz con unos años de experiencia encima, que lo habían normalizado y recién ahora trabajando en zoonosis se dieron cuenta que no está bien. No, y muchas veces se conoce el tecnicismo, pero es una cuestión de comodidad, sencillamente, no asumiendo el riesgo que puede significar esa maniobra. Pero es muy sencillo, cuando ustedes hagan un control antirrábico, dan vuelta el control y están las 10 indicaciones respecto a cómo se tiene que hacer un control antirrábico, que es la ley de profilaxis de la rabia. Pero para que les quede claro, la metodología es esta. Si hay un animal que produjo una mordedura, el control, el veterinario debe ir al domicilio, y si no, la internación de 10 días en el centro de zoonosis. ¿Por qué? Porque ante una enfermedad de contagio viral, lo que hacemos trasladando el animal es la distribución geográfica del virus masivamente. Yo quiero acotar algo. Nosotros en el centro de zoonosis es tan chiquitito que no tenemos caniles para hacer la observación y tampoco obviamente tenemos personal para hacerla, entonces nos dirigimos al domicilio. Previo antes nos tiene que llegar un formulario que se llena en el hospital Cervoni de acá de San Antonio de Areco, que es el formulario que se carga después en CISA, que es una plataforma de denuncia de accidente por mordedura, donde lo llena un médico y luego el resto lo lleno yo o antes lo llenaba Juan. Pero la observación antirrábica, como dijo el doctor, siempre en el zoonosis se acerca al domicilio de la persona, que lo tiene que tener al animal desde el momento que mordió durante 10 días en la casa, sin posibilidad de paseo o de salir. Bien, muchas gracias. Buenísimo. Acá Carla pregunta, ¿con qué herramientas consideran que se puede educar a la población con respecto a una tenencia responsable de animales? ¿Puedo hablar yo, Cristian? Bueno, nosotros ahora en la pandemia, por el tema de las burbujas en los colegios, estamos medio frenados, pero teníamos una modalidad que era asistir a los distintos colegios. Hacíamos algo bastante simpático con alguna mascota, juntábamos a los chicos en el patio, siempre con responsabilidad para que no haya ningún accidente, y les contábamos una historia, fomentábamos la adopción, les hablábamos sobre tenencia responsable, y sobre todo en los cursos de los chicos más chiquitos pegaba muchísimo, y los chicos les llevaban esa educación y esos folletos, y los folletos que emitíamos desde Zoonosis y del municipio a sus casas. Y después notábamos que teníamos muchísima afluencia de gente a Zoonosis, que venía a vacunar su mascota contra la rabia porque se enteraba que había vacunación gratis todo el año, venía a adoptar una mascota. Nosotros tenemos un sistema de adopción muy aceitado en Escobar, donde entran perros en el circuito de adopción, los publicamos, nosotros le hacemos toda la parte de seguimiento veterinario y después hay gente de la población que los adopta, hay un seguimiento de las mascotas adoptadas, y con eso hacemos coloridas historias en Instagram y en Facebook, que la verdad que tenemos muchísimos seguidores. Y eso repica lo que es las ganas de adoptar y la tenencia responsable. Están dando mucho éxito. Toda esa cuestión en las redes está rindiendo mucho fruto. Ahora está un poco frenado por la pandemia porque no podemos salir a terreno, pero bueno, seguimos con la educación en las redes. Sí, nosotros como funcionarios, o sea que tenemos la posibilidad del acceso a los medios de comunicación, los tenemos que súper aprovechar. Cuando, por ejemplo, me hacen una nota en la radio local, yo hablo de tenencia responsable, o las redes sociales, o sea, siempre tenemos que aprovechar que somos de alguna manera como figuras públicas para hacer eco de una tenencia responsable y respetuosa. Y sobre todo, bueno, cuando se puede hacer
hacer las charlas en los colegios, en distintos, no solo por ahí abocado a los chicos más chicos, sino estaría bueno poder dar charlas, que hoy por hoy no se puede en el contexto de pandemia, en los distintos niveles educativos. Ahora justo este fin de semana yo tengo que armar una charlita de tenencia responsable para una salita de jardín que me pidió una maestra, y así que eso está buenísimo porque, bueno, es así, los chicos son semillas y hacen eco de lo que nosotros les transmitimos. Es muy importante el manejo de la difusión en redes. Escobar tiene Instagram, tiene página de Facebook propia, tenemos un portal de adopciones incorporado a la página oficial del municipio, ¿sí? Eso nos da visibilización en cuanto al trabajo. Es muy importante hoy. Hoy no manejar redes es casi quedar fuera del circuito de información y difusión. En partidos por ahí grandes como el nuestro, ¿no? Que es lo que tiene, que es la forma masiva de llegar con estos temas. Más en tiempos de aislamiento y de pandemia, la virtualidad da mucha difusión. Nosotros tenemos un portal de adopciones zoonosis que tiene alrededor de 30.000 adherentes. Entonces, fíjense que la repercusión masiva de cualquier difusión en esos medios es muy amplia. Pero aparte, que muchas veces se habla de un recurso que es medio banal. En Escobar tenemos visita de algunos personajes públicos. Robertito Funes Ugarte, Leandro Ruth, Anamá Ferreira, que vienen a nuestro centro y dirán, ¿y estos son cholulos? Pero en términos de difusión mediática, lo que repica Robertito Funes Mori, ninguno de nosotros hablando en un medio nacional sobre plan sanitario para cachorros o control de murciélagos, vamos a tener la difusión que tiene Robertito Funes haciendo una foto de Gerardo castrándole el gatito. Créanme. Entonces también hay que ser un poco estratega en esto, ¿no? El otro día vino Anamá Ferreira, y Anamá Ferreira tiene los recursos económicos, sociales, para poder hacer la castración en un ámbito privado. Pero veámoslo en términos políticos de la visita, ¿no? Que una figura pública confíe la salud de su mascota a un centro municipal del conurbano bonaerense, donde en otras circunstancias nunca lo hubieran hecho, porque si hay algo que se logró, por lo menos en los centros como nuestro, es torcer esa imagen negativa de los centros municipales de atención primaria de la salud. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con la visualización del trabajo que se hace. Muchas veces somos muy buenos en lo técnico, pero sabemos vendernos poco. Y créanme que estas estrategias de marketing son importantes. Por eso, en cuanto a la pregunta de la colega, en cuanto a los métodos de difusión de tenencia responsable y demás, está muy bueno en las escuelas, está muy bueno las charlas en los círculos profesionales, pero hoy el manejo de redes, créanme, que es el medio masivo de difusión. Hace poquito, el hermano del intendente de Escobar hizo una adopción de una mascota. Y se hizo un video. Ese video, hasta donde lo seguimos, tuvo 65.000 reproducciones. ¿Entienden del impacto mediático de un buen manejo de redes? Simplemente un señor que viene, adopta un perro zoonosis, ay, me llevé un perrito zoonosis, qué lindo. Eso es el pie a llegar, que hay una institución pública que da animales en adopción en condiciones sanitarias aceptables, más allá del acto concreto de que el señor adoptó un perro en el centro de zoonosis de Escobar. Así que es multifactorial el trabajo de la difusión de las tareas y de la tenencia responsable. Buenísimo. Pasando a la próxima pregunta, Antonella pregunta si también se trabaja en la producción o testeo o mejoramiento de vacunas. Acá en zoonosis de San Antonio de Areco, no. Nosotros hacemos algunos trabajos de investigación en conjunto con la universidad, pero no puntualmente en el tema de mejora de vacunas. En Escobar, geográficamente tenemos dentro de nuestro distrito a Biogénesis Bagó, que es una empresa que desarrolla vacunas, donde tenemos algunos convenios,
donde yo participé, trabajé en la empresa en la formulación de vacunas. Biogénesis hace vacunas para grandes animales, la vedette es lactosa, y yo trabajé en la formulación de vacunas, todo el resto, las no aftóxicas, que eran de producción de esta empresa. Pero a nivel municipal, la verdad que no tenemos líneas de investigación o convenios con empresas privadas para el desarrollo de vacunas. Buenísimo. Jane pregunta, ¿en las campañas de castraciones se realiza el mismo procedimiento que en los centros de zoonosis? No sé en qué campañas de castraciones se refieren. Protenencia baja con un programa, con un móvil, y hacen también castración a ritmo campaña, pero específicamente no sé cómo trabajan, sé que trabajan muy parecido a nosotros en el móvil. Yo creo que la pregunta era al volumen de trabajo. Obviamente que el volumen en territorio es mucho menor que el que se puede hacer en un centro, en el caso de Escobar, con 8 veterinarios trabajando en paralelo, ¿no? Pero, digamos, en cuanto a técnica quirúrgica y disponibilidad de recursos, es lo mismo. Lo único que por un tema de... Nosotros tenemos una camioneta Ducato con una camilla implantada arriba, que es nuestro quirófano móvil, y la verdad que el veterinario físicamente después de la cirugía 10-12 es incómodo. Un poco volviendo a una pregunta anterior respecto a los volúmenes de cirugía, piensen ustedes que si un veterinario se lo somete a hacer 50 cirugías como por ahí se pregona el modelo de Almirante Brown, es inhumano, es maltrato laboral, atenta contra la calidad del servicio que ese colega puede brindarle y la atención en el acto quirúrgico para esa mascota. Así que bueno, con respecto a la compañera, la pregunta que hacía si la calidad del servicio es similar, es el mismo, lo único que se hace en menor cantidad de cirugías, obviamente en el territorio. Por lo menos en Escobar, que no tenemos una estructura masiva para hacer los mismos volúmenes en los barrios, ¿no? Agrego que el móvil lo usamos para llegar a lugares donde por ahí la gente les es muy tedioso, les es imposible llegar con su mascota hasta nuestro centro. Entonces ahí llegamos nosotros con el móvil y cubrimos ese nicho que de otra manera serían animales que quedarían sin operar. Así que esa sería la ventaja del móvil, que es incómodo, es un poco más incómodo que trabajar en un quirófano fijo, ¿no? Pero bueno, la ventaja es eso, se llega a lugares donde por ahí la gente no podría acercarse. Claro, sí. Camila pregunta cuáles serían los parámetros en la anamnesis que definen si un animal es apto o no para la anestesia. Bueno, desde lo técnico, obviamente, si es un animal que tiene un compromiso respiratorio, va a ser complicado hacerle una anestesia fija, así que no se opera. Si es un animal que se ausculta o se sospecha de una afección cardíaca, entonces también se deriva clínica, no se opera. Y obviamente algún animal descompensado, renal o de cualquier otra índole, bueno, eso se descarta o se reprograma cuando el animal esté estable. Es lógico. La castración no es el fin es que el animal esté bien y después impedir la reproducción, pero primero que el animal esté bien. Fundamentalmente el estado... Perdón. Dale, Eli. No, que Dale, yo dale. quería agregar a eso que particularmente yo en zoonosis tampoco acepto, por ejemplo, animales braquicéfalos, porque eso conlleva también un riesgo quirúrgico y anestésico, pero sobre todo anestésico. Sí, básicamente el estado nutricional del animal. Nosotros en el conurbano es el primer filtro. Animales que vienen con un estado nutricional deplorable, bueno, es motivo más que suficiente para que no ingrese a cirugía. Ya al verlo venir, si el animal está en estado nutricional no apto, bueno, se rechaza la cirugía. Como decía Gerardo, compromiso respiratorio, a la auscultación alguna dificultad cardíaca, signos externos de ectoparásitos o de hemoparásitos,
¿sí? Petequias, bueno, una infinidad de síntomas clínicos básicos detectables con una simple control arriba de la camilla y una anamnesis respecto al dueño, a dónde vive esa mascota, con quién interactúa, proximidad. Nosotros somos una zona ribereña, estamos a la vera del río Paraná, la presencia de algunos parásitos como la filaria y demás. Así que bueno, esos parámetros hasta que el veterinario los tiene aceitados, después son fácilmente detectables en la revisación clínica. Así que un poco respondiendo a la pregunta ahí de la compañera. Buenísimo. Dice una pregunta media similar, pero me parece interesante. ¿Cómo se llega a los barrios y a ayudar a los dueños a tomar la decisión de castrar a sus animales? Pregunta Natalia. Contesto yo, Cristian. Bueno, nosotros articulamos con las protectoras, generalmente ellas allanan el terreno y son las que convencen a los vecinos de la zona, son las que tienen llegada a los vecinos del barrio para convencerlos de que la castración es la mejor opción. Y bueno, y ellos generalmente nos marcan cuando hay algún barrio crítico donde necesitamos un cierto volumen de cirugía y ahí articulamos con ellas, con un UGC, que son unidades municipales de los barrios, y ahí acudimos con el móvil, hay unos turnos asignados previamente, alguno de repuesto por si alguno falla o hay que descartarlo, y bueno, y se hace el volumen de cirugía que no sube por día de 12, 13 cirugías. Perfecto. Ay, perdón. No sé si quedó contestada la pregunta o se refería a otra cosa. Bueno, mientras tanto voy leyendo la última pregunta, que Alejandro dice, ¿cuáles son los Instagram de los institutos? Zoonosis de San Antonio de Areco no tiene Instagram, próximamente va a tener, depende obviamente del área de prensa, pero tenemos el Facebook, que es Zoonosis San Antonio de Areco. Yo soy malísimo recordando direcciones y esas cosas, pero creo que el Instagram es Zoonosis-Escobar y el Facebook, Gerardo, corregime si no es así, zoonosis@gmail.com. ¿Puede ser? Corríjame, compañero. Sí, puede ser, lo confirmamos después. Ahora me fijo. Bueno, perfecto. Siendo la vez las 21:34, damos por finalizada nuestra tercera charla del ciclo no, de los seminarios. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí, me llegó a mí. Les agradezco muchísimo a la oradora y los oradores. La verdad que es una charla sumamente ilustradora. Espero que a todos les haya gustado, a todos y a todas les haya gustado. Marian, no sé si tenés algo más que decir. No, simplemente muchas gracias al estrés. La verdad que opino igual que vos, Colo, fue muy, muy nutritiva esta charla. Es algo que siempre tenemos que tener en la agenda, me parece, los estudiantes, para tener en claro el campo laboral que vamos a tener cuando nos toque recibirnos y recibirnos. Así que nada, agradecerles de vuelta, agradecerles la participación de todos. Fue una charla muy, muy grata, se dio muy fluida y eso está bueno, la discusión. Así que nos estamos viendo para la próxima charla de SOS, que próximamente estaremos subiendo en el Instagram y en el Facebook. Nos estamos viendo, así que nada, si nadie tiene nada para decir, podemos ir cortando, ¿sí? Nada, no sé si ven los chats, les tres, pero muchas gracias a todos, muy buena la charla, están agradeciendo, así que no sé si lo están viendo. Sí, queremos agradecerle a ustedes la posibilidad de poder contar nuestra experiencia. La verdad que cada vez que nos dan este espacio estamos ansiosos de allanarles el camino, compañeros, de que bueno, de que esto, vuelvo a repetir, va desde la convicción, desde el corazón, y que estamos disponibles para evacuar cualquier duda a través de Mariano, que tiene nuestros contactos, a los compañeros después difundirlo sin problema, y esperamos que bueno, que algunos de ustedes venga a visitarnos a Escobar, a ver ahí en vivo y en directo la experiencia, de verlo de primera mano.
a veces contarlo, transmitirlo oralmente es medio complicado, así que cuando quieran simplemente vienen, nos golpean la puerta y el rancho es chico pero el corazón es grande, dijo el paisano. Que tengan linda noche. Lo importante que ustedes puedan construir sobre lo construido. Nosotros ya llevamos largo camino, tenemos cosas ya construidas y bueno, y hay que mejorar y hay que construir sobre lo construido. Desde el centro de estudiantes, desde extensión universitaria, la UBA, y bueno, y acercándose a todos estos centros para dar una mano y para construir sobre lo que ya está hecho. Yo también quería agradecer a todos por la invitación, perdón si me puse nerviosa al hablar o por ahí no usé mucho el vocabulario adecuado, pero bueno, agradecerles principalmente y bueno, no perder las esperanzas, seguir capacitándonos. Yo también me recibí hace poco, así que sigo en la lucha diaria, aprendiendo, capacitándome y también nutriéndome de otros colegas, que eso es lo importante. Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y perdonen la expresión, pero